el aliado ideal de las empresas en soluciones de TI, que ofrece servicios de Internet empresarial, ciberseguridad, Internet de las cosas, sistemas para gestión de recursos empresariales ERP, servicios en la nube. Contamos con un Data Center Edge ubicado en Jalisco, catalogado como centro de datos seguro y de alta disponibilidad. Ofrecemos soluciones como coubicación, plan de recuperación ante desastres, nube híbrida. Contamos con más de 20 años de experiencia y un grupo de ingenieros expertos en las soluciones TI. Nos reinventamos constantemente para asegurar un crecimiento óptimo de las organizaciones. Nuestro propósito es seguir contribuyendo en la transformación digital de México. ACTL. Este tipo de ataques que utilizan herramientas y software legítimos que ya se encuentran en los sistemas operativos para llevar a cabo actividades maliciosas, ¿no? Programas como la misma paquetería de Office, herramientas de sistema como PowerShell o la línea de comandos, que pues como bien sabemos van incluidos en cualquier sistema operativo de Microsoft, ¿no? Los exploits, los ataques de día cero, estos ataques que se aprovechan de vulnerabilidades desconocidas por el fabricante o para la empresa que los desarrolla para abrir una puerta que nadie sabía que existía. Y bueno, estos son solo unos ejemplos. Ahora, ¿cómo es que se llevan a cabo estos ataques? Pues mediante técnicas de entre las más comunes, como el phishing, o una de sus variantes como el smishing, que son estos correos que pretenden engañar a las personas, que últimamente están llegando mucho en mensajes cortos de texto a sus celulares, no sé, que no se pudo entregar tu paquete porque falta información para realizar la entrega, sigue este enlace para proceder a la entrega. Entonces, es ahí cuando damos clic y nos lleva a una página malintencionada donde nos piden datos personales, nombre, dirección, o en el peor de los casos, pues alguna contraseña o información financiera, ¿no? Otro de los métodos, pues, es la descarga de software ilegal. Bien dicen que nada es gratis en esta vida, entonces, mucho menos la descarga de software pirata. Quizás parezca inofensivo hacerlo, pero al llevar a cabo esta práctica, pues estamos poniendo en riesgo nuestros equipos, ¿no? Ingeniería social, que básicamente es la manipulación de personas para que revelen esta información confidencial o realicen acciones engañosas mediante algún pretexto, ¿no? Algún engaño o manipulación, ¿no? Y bueno, por último, las aplicaciones no actualizadas, ¿no? Que un atacante o cibercriminal puede aprovecharse de estas vulnerabilidades conocidas en ciertos sistemas o software que no han sido actualizadas prudentemente con parches de seguridad, ¿no? Y bueno, solo para tener una idea de la fuerza que ha tomado la industria de la ciberdelincuencia, desde abril de 2018, un grupo delictivo conocido como Blind Eagle es sospechoso de llevar a cabo continuos ataques dirigidos contra instituciones del gobierno, así como importantes corporaciones en gran parte de Latinoamérica, incluyendo México. Esto en diversos sectores como el financiero, la industria petrolera, la manufactura, etcétera. De igual forma, este grupo de hackers, Blind Eagle, está lanzando una campaña similar contra organizaciones e instituciones del gobierno en México, cuyo objetivo es distribuir e infectar a las víctimas con un tipo de malware que permite el acceso remoto a sus equipos o cualquier tipo de dispositivo que esto pues les facilita realizar diferentes acciones en estos dispositivos infectados, ¿no? Que van desde el robo de contraseñas, información, capturas de pantalla, a grabaciones de audio y bueno, posteriormente enviar esta información a los servidores de los cibercriminales y venderla en la dark web. Por lo anterior, pues un artículo desarrollado por la unidad de investigación de SiliCN, el cual es una firma de ciberseguridad, liderada por Víctor Ruiz, un experto en el tema, ha lanzado un aviso, pues se ha detectado que este grupo cibercriminal, con la finalidad de incrementar su número de víctimas, se encuentra desarrollando una campaña mediante la cual usurpa la identidad de algunos de los siguientes organismos de gobierno que vemos en la diapositiva, como puede ser el Servicio de Administración Tributaria, el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, entre otros, ¿no? Y bueno, como les digo, esto ya está ocurriendo. Un caso muy sonado fue el de la Semarnat. El pasado viernes, 1 de septiembre de este año, pues compartieron que sus sistemas habían sido vulnerados por agentes ajenos a su organización, en donde se percataron de este ataque el viernes 29 de agosto. Y aunque no se atribuye el ataque al mismo grupo, pues es una muestra de que nadie está exento de este tipo pues de ataques. Faltan regulaciones en México. Por ahora ya se viene la Agencia de Ciberseguridad Nacional y bueno, se vienen leyes
leyes también para la protección de datos. Sin duda, pues este tercer semestre de 2023 va a ser recordado como un nuevo récord para la industria del ransomware, ya que fue el trimestre más exitoso jamás registrado. Y bueno, no sorprende que el gobierno, el sector del gobierno y de servicios empresariales sean los más afectados. Y bien, después de esta introducción y de conocer el panorama actual en ciberseguridad en México, le cedo la palabra a Luis, quien nos acompaña del lado de Northern Technologies, nuestro estratega en temas de ciberseguridad, y que nos va a platicar un poco acerca del modelo estratégico de ciberseguridad que tenemos preparado para ustedes y con el cual podemos ampliar nuestra ciberdefensa 360 grados. Adelante, Luis. Sí, gracias, José Juan. Muchas gracias a todos. Digo, puntualmente y un poco el tema de todo lo que habías comentado, los datos duros y lo que está sucediendo en la industria y que es algo preocupante. Digo, no es algo nuevo y es algo que ha ido creciendo porque pues, el tema de digitalización se ha prestado para poder pues, tener este tipo de situaciones en las cuales pues, los ataques ahora ya van siendo más van evolucionando, ¿no? Entonces, pues no es que exista una receta mágica de cómo evitar eso, pero sí existen actividades o acciones concretas orientadas bajo dos premisas. La primera de ellas debe ser siempre basada en un modelo estratégico de ciberseguridad, la cual existen varios componentes importantes. Si bien el tema de las diferentes áreas que se enrolan dentro de cada compañía tiene una función primordial para que el negocio vaya avanzando, hay ciertos componentes importantes donde el CISO es la figura más importante dentro de este esquema, ¿no? El CISO, pues evidentemente, como todos sabemos, es la persona que se encarga de regular toda la parte de seguridad y pues de velar por ella, ¿no? Coordinar los esfuerzos de cualquier organización o empresa para poder cumplir ciertos objetivos y hacer mucha prevención y sobre todo anticipar, estar constantemente o dinámicamente ejecutando actividades que den visibilidad de la operación versus el tema de los componentes que pueden brindar un cierto acompañamiento a la parte estratégica, ¿no? Y pareciera ser que a veces es complicado, ¿no? Porque el CISO tiene una figura muy importante para poder velar por tres componentes o tres acciones muy importantes, ¿no? Uno de ellos es pues, velar por la estrategia, evidentemente sabiendo que hay una estrategia definida y como bien sabemos, tanto en compañías de iniciativa privada como en gobierno, pues todo el mundo tiene un objetivo que cumplir, ya sea por regulación o ya sea por un tema de crecimiento, ¿no? A diferencia de gobierno y iniciativa privada, pues evidentemente en gobierno pues es reglamentaciones y atribuciones que cumplir, ¿no? En el caso de iniciativa privada, pues está muy orientada al tema de objetivos que se van cambiando conforme las expectativas que tiene esa empresa, ¿no? O el negocio. Entonces, esa parte estratégica es la visión que el CISO tiene que permear o hacer en cascada con la parte táctica y la parte operativa. Esos tres puntos son determinantes para poder establecer una sinergia con la parte de seguridad. Para ello, evidentemente, requiere conocer esos objetivos estratégicos, conocer los indicadores y el cumplimiento que se tiene que dar, y debajo de ello existen muchas metodologías que le pueden ayudar a tomar prácticas que ayuden a robustecer la seguridad. Con ello, pues hablamos de temas de normativas orientadas a ISO 27000 o inclusive análisis de riesgos para saber dónde estamos parados. Lo que quiero llegar o lo que expresa esta lámina es un poco la visión que debe de tener el CISO con un poco de todo y al final debe de establecer acciones concretas basadas en ciertos tramos de control tecnológicos, ¿no? Si bien no quisiéramos todo el tiempo depender de la tecnología, es necesaria para reducir tiempos, es necesaria para tener mayor visibilidad o espectro e inclusive poder anticipar muchas de las cuestiones que se tengan que ejecutar en el día a día, ¿no? Y para ello, pues evidentemente teniendo un modelo estratégico adecuado, pues puedes tener toda la gestión completa para poder tener inclusive hasta un balance scorecard orientado al negocio para que podamos hacer discernir entre lo que es operativo y lo que realmente le impacta al negocio como continuidad. Entonces, uno de los puntos importantes es este modelo estratégico. Y por otro lado, como bien todo mundo sabe, la parte de tecnológica, ¿no? Y la parte tecnológica, lo que podemos determinar aquí es la curva de madurez o aprendizaje que pueda tener cada cliente o el nivel de crecimiento que quiera tener, ¿no? Para ello, esta lámina representa eso, ¿no? El 80% de las empresas ya cuentan con cierta tecnología que es desde la seguridad perimetral, la parte del antivirus o inclusive protección en el correo y algunos aspectos que le ayudan un poco a robustecer el entorno de sus servicios centralizados.
pero ¿qué sigue después de eso, no? Y evidentemente va a depender mucho del nivel de capacidad que se tenga, hablando de conocimientos o inclusive capacidad financiera, ¿no? Y la otra también es la madurez, ¿no? Porque por un lado ya estamos acostumbrados a gestionar cierta infraestructura y o nos da miedo continuar o no sabemos qué sigue, ¿no? Y a veces queremos dar pasos agigantados. La lámina anterior representaba la parte estratégica que, si bien nos ayuda a identificar la base de dónde estamos parados y hacia dónde ir, nos ayuda también a identificar aquellos activos críticos de la cadena de valor para poder definir los controles tecnológicos necesarios y de ahí dar pasos firmes para poder ir creciendo tecnológicamente. Ambas son importantes, sí, pero en el orden debería ser siempre ver la parte estratégica y la parte tecnológica como un control adicional o compensatorio. Desgraciadamente, los ataques han ido evolucionando y nos hemos hecho muy reactivos. Y la idea también un poco de ir creciendo con el tema de digitalización es tener las bases orientadas al cumplimiento estratégico y saber qué nos duele y de ahí ir protegiendo en función de la necesidad de lo que tenga cada negocio. Entonces, derivado de esto, hay varios aspectos importantes, ¿no? Y uno de ellos es pues, que debemos de contar con una infraestructura base que nos permita no solo saber dónde estamos parados el día de hoy, sino acercarnos de manera inmediata al nivel de riesgo y en función de esto prepararnos para un esquema de concientización. Es decir, lo que nosotros siempre recomendamos es, ya entiendo qué es la parte de compliance, ya entiendo que necesito tecnología, ¿qué sigue? Pues, ¿qué sigue? Necesito saber dónde estoy parado el día de hoy. Entonces, siempre hay pues varias metodologías que puedas adoptar, pero particularmente nosotros al final, aunque no traemos el remedio, pero sí sabemos más o menos en la ruta que hay que tener y con ello poder abordar ciertos componentes tanto de la parte de compliance o como temas tecnológicos que nos puedan ayudar a no solo tener visibilidad de dónde estoy parado, sino hacia dónde ir y qué es lo que tengo que estar teniendo visibilidad para actuar de manera inmediata. Entonces, uno de los puntos importantes que se debe de contar como base inicial para saber a dónde ir es un análisis de brecha de 27,000. ¿Por qué? Porque al final, si no es que yo necesite certificarme en la norma, si es que yo quisiera certificarme está bien, pero al menos saber qué controles son importantes que me puedan ayudar a ejecutar de manera inmediata. Y hablando de controles, no nada más hablo de controles tecnológicos, sino hablo de controles administrativos, políticas internas, protección de contraseñas, etcétera, ¿no? Entonces, un poco el tema del análisis de brecha, pues nos ayuda no solo a identificar y abordar y mejorar, sino a tener una planeación adecuada y con ello poder cumplir ciertos aspectos que nos ayuden a definir dónde tengo que ir y hacia dónde, cómo voy avanzando en el tiempo, ¿no? Entonces, el enfoque como tal, al tener visibilidad de dónde estoy parado y hacia dónde tengo que ir, pues no solo voy a alinearme a una normativa, sino también pues estoy haciendo una evaluación objetiva, ¿no? Porque muchas veces cuando definimos qué es importante, pues si tú le preguntas al que administra los servidores, al que ve la nómina, al que ve recursos humanos, al que ve la seguridad, pues cada uno de sus componentes es importante. Y tal vez sí, pero ¿cómo suman eso a la cadena de valor? Y que realmente le duele al negocio. Entonces, el tener una evaluación objetiva, es decir, los componentes que son importantes para sustentar aplicaciones o inclusive proveer servicios, pues evidentemente si dejan de generar se vuelven un problema para el negocio. Hay que saberlos identificar y con ello poder estar haciendo esa evaluación objetiva que sabemos bien que eso le puede impactar en crecimiento, rentabilidad a cualquier negocio, ¿no? Con ello también el identificar pues esas deficiencias que tenemos, porque eso ya me va a ayudar a hacer una planeación correcta. Evidentemente, estar en conformidad con la norma, considerar qué me aplica y qué no me aplica. Ajá. Y con ello, al saber dónde estoy parado y qué me duele, pues al menos ya identifico cuáles son los contenedores de información que me pudieran impactar y pues bueno, trataré de reducir ese nivel de riesgo, ¿no? Con ello también los tiempos son más cortos para poder eficientar la asignación de los recursos y no me convierto reactivo y no me vuelvo una persona que esté generando ciertas ideas al aire, sino más bien concretamente veo lo que tengo que hacer y hacia dónde tengo que ir, ¿no? Con ello ahorras mucho tiempo y costos y evidentemente al saber que te estás alineando a una normativa, pues tienes una mayor confianza para poder lograr al menos ese análisis de brecha inicial. Una vez que se tiene ese análisis de brecha, pues al menos ya sé dónde estoy, hacia dónde ir y qué componentes o activos son importantes. Y al tener identificados esos activos, lo que me conviene es saber su situación contractual. Para ello, la gestión de vulnerabilidades me ayuda mucho a saber qué nivel de riesgo tienen o de exposición esos activos y adicionalmente a que me ayuden a identificar y evaluar y posiblemente mitigar, me ayudan a saber cuál es la posible afectación que pudieran tener para el negocio y con ello yo poder armar un plan de remediación inmediato, ¿no? Buscando siempre hacer
de manera más proactiva la gestión de estas vulnerabilidades y considerando que los voy a tener en un ciclo constante para poder estar evaluando y saber cómo he ido progresando, cómo me encuentro el día 1 y cómo me encuentro en el día 60, ¿no? O sea, es decir, no es suficiente solo con hacer un análisis. Hablábamos al principio del webinar referente a cómo han ido evolucionando los ataques y qué ha estado pasando en el medio, inclusive en gobierno. Pues lo que requiero yo es tener una mayor supervisión de esto y una gestión de vulnerabilidades adecuada, ¿no? Evidentemente, pues todo este proceso, pues no solo me ayuda a estar auditando, sino también a identificar esos activos que tienen mayor nivel de exposición, aunado a que yo ya los tengo identificados porque son importantes, pues evidentemente estoy evaluando esas vulnerabilidades, las priorizo y me voy por las que son de mayor impacto, ¿no? Defino un plan de acción correcto, verifico esas vulnerabilidades y de ser necesario aplico varios aspectos para poder remediar, ¿no? Lo que se trata de hacer es pues tener un monitoreo continuo, hacer esa planeación y descubrimiento, clasificar esas vulnerabilidades, hacer ese análisis de vulnerabilidades, tener un reporte con un nivel de priorización y atención. Pareciera ser que todo es importante, pero la realidad es que no es así. Deberá ser aquello que sea de mayor impacto y verificar, ejecutar un plan de remediación adecuado con el negocio para no afectar en su continuidad y pues estar verificando constantemente. Esto se vuelve muy cíclico y es un proceso que se hace muy gestionado. Y puntualmente aquí lo que se hace, pues se hace el análisis entre los activos de información del negocio y con ello, pues se describe la vulnerabilidad, a qué se refiere, evidentemente los activos o inclusive hablando de direccionamiento o los componentes o los assets afectados, obviamente dónde está asociada esa vulnerabilidad y dar una recomendación. Un poco lo que se trata es decir, dar una lectura completa y eso se hace bajo un informe pues meramente técnico y otro que se hace pues un poco más de alto nivel, ¿no? Que se le llama informe ejecutivo, ¿no? Partiendo un poco de los dos puntos anteriores, donde ya tengo identificado ese dónde estoy parado y hacia dónde debo de ir, qué tengo que estar gestionando, porque son activos importantes de la cadena de valor, ¿qué sigue para mí? Pues lo que sigue es saber qué está pasando en todo el entorno, ¿no? De todas las herramientas de seguridad que yo puedo tener en mi entorno, qué pasa, cómo está el flujo, necesito tener una visibilidad end-to-end para yo poder determinar una acción preventiva. Si bien las otras acciones son de manera preventiva o están orientadas a ser preventivas, también esta es una que da otro aspecto de una posible amenaza. Los análisis de vulnerabilidades pues nos ayudan a saber cómo la situación contractual que guardan esos activos en caso de poder ser atacados o tener una posible intrusión. Ahora, ¿qué pasa cómo se están comunicando los activos? Si es que yo hablábamos hace rato de un malware o algo que me pudiera impactar en el largo tiempo, es un tema muy complejo ese y no lo voy a abordar, pero lo que me interesa saber es qué es lo que está pasando con esas herramientas, qué está haciendo mi equipo de gestión de seguridad en monitoreo y con ello poder cumplir los objetivos de remediación o inclusive atención inmediata, ¿no? Entonces, como tal, el tener un servicio de correlación de eventos nos ayuda a tener un sistema de información y gestión de eventos de seguridad, recopilar la información, analizar, correlacionar y alertarla, ¿no? Es decir, cargo todos los componentes de seguridad e inclusive algunos activos críticos a una herramienta como un SIEM que se dedica a tener visibilidad de todas esas soluciones y con ello pues lo que voy a lograr es tener una detección temprana, una visibilidad integral y responder en caso de que realmente sea un incidente y no un evento, ¿no? Con ello voy a tener visibilidad de lo que está pasando en el flujo de mi red, quién está haciendo qué cosas en el sentido de consulta de información, a lo mejor consultó una página y está descargando un malware y pudiera estar afectando a la compañía y pues no lo vamos a saber hasta que ya se empiece a propagar o haga un movimiento lateral. Entonces, un poco de este mecanismo de visibilidad con este monitoreo de correlación de eventos es poder anticipar cualquier amenaza de esa naturaleza, ¿no? Después de eso, pues, ¿qué sigue, no? Ya tengo visibilidad del monitoreo. Previamente ya tengo un aspecto cubierto con la parte del análisis de brecha y la parte de los componentes que tengo que estar auditando el análisis de vulnerabilidades, ¿no? Pues lo que necesito es tener capacidad de respuesta, ¿no? ¿Por qué?
porque desgraciadamente cuando hay muchas áreas involucradas dentro del tramo tecnológico de cada compañía, pues cada uno ve por su pequeña operación, y cuando es un incidente y no hay tanta visibilidad del mismo, pues todo mundo organizado se vuelve un completo relajo, ¿no? Y sobre todo porque lo que le conviene al negocio es identificar ese incidente, qué pasó, y tener lecciones aprendidas para poder evitar que eso suceda, ¿no? Partiendo de que desde un principio yo debo de estar preparado para esto, debo de tener un equipo solvente que me ayude a generar una estrategia para poder lidiar con aquellos eventos de seguridad que me puedan impactar, ¿no? La realidad es que el objetivo como tal de tener un equipo de respuesta que realmente no es una tecnología, ¿no? Sino es un grupo de personas con capacidad de poder analizar y responder, entendiendo el negocio, saber qué le afecta al negocio y con ello poder proponer o coordinar a todos los equipos para poder contener, ¿sí? Y saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Evidentemente es contener el incidente, saber cuál fue la raíz del mismo para evitar su propagación, inclusive recuperar los sistemas afectados y evidentemente mejores prácticas para el tema de prevención de eventos futuros, ¿no? Como tal, el procedimiento está muy orientado a la parte de respuesta a incidentes y pues las actividades que al menos se enlistan en esta lámina, pues está desde la detección, la notificación, la investigación, contención y mitigación de ese proceso, la recuperación, generar esa mejora continua con lecciones aprendidas, como lo comentaba, documentarlo y sí comunicarlo a los que son administradores y a los que están involucrados dentro del proceso de negocio, ¿no? Con respecto a ese tema, lo que sigue es, una vez que yo ya estoy partiendo de que ya tengo pues cierta madurez, ahora lo que sigue es, necesito una evaluación desde una perspectiva completamente externa que me pueda saber dar razón de cómo estoy parado hoy en día, ¿no? Si bien hacemos análisis de vulnerabilidades, tenemos monitoreo continuo y estamos ejecutando ciertos controles al interior para poder fortalecer la seguridad, ¿qué pasaría si mañana me atacan, no? Entonces, un poco las pruebas de penetración tienen ese enfoque, ¿no? Poder tener visibilidad del nivel de riesgo que pudieras tener o exposición e inclusive detectar posibles huecos de seguridad desde un enfoque externo y con ello poder reforzar adicionalmente ante un posible ataque, ¿no? Pareciera ser que nos tenemos que estar previniendo de ataques todo el tiempo, pero la realidad es que si hoy en día muchos no saben ni siquiera si ya han sido atacados o inclusive si les están robando información, ¿no? Y cuando comienzan a hacer este tipo de actividades, pareciera ser que hay muchos hallazgos, pero ni siquiera se habían dado cuenta que tenían ya inclusive robo de información, inclusive vulnerabilidades que se les habían sido explotadas en servicios expuestos. Y bueno, un poco el enfoque de esto es, si yo ya estoy maduro, ahora necesito validar que sí, en efecto, tengo esa madurez. Entonces, el enfoque de la prueba de penetración es evaluar y fortalecer esas defensas de la organización, buscando un esquema en caja blanca, gris o negra. Caja blanca es visibilidad completa de lo que tengo de contexto al interior, caja gris es una intermedia y caja negra es sin visibilidad alguna, ¿no? Yo solamente veo el objetivo y hago lo necesario para poder detectar vulnerabilidades, ¿no? Como tal, este proceso no solo nos ayuda al reconocimiento, exploración, explotación, evidentemente generar ese mantenimiento, documentar, restaurar y comunicar y dar un seguimiento, sino también nos da una alerta en el nivel de riesgo que pudiéramos tener en el caso de que, por ejemplo, nuestro core business esté orientado a que todos nuestros clientes hagan transacciones por nuestra página web. Si por alguna razón hay una intrusión o inclusive hay un tema de phishing por vulnerabilidades que pudiera yo tener o inclusive que tengan un cross-site script o alguna vulnerabilidad de esa naturaleza, pues con este tipo de procesos las puedo saber y con ello fortalecer. Con ello también el nivel de riesgo pues me da visibilidad de que si se cae eso y dejo de generar, me impacta en el modelo estratégico del negocio, ¿no? Por otro lado, y tomando en consideración que ya estamos avanzando en un esquema de ciertas actividades para poder fortalecer el tema de los servicios de seguridad, hay 3 puntos importantes de los cuales normalmente siempre defines una estrategia para ejecutar o endurecer la parte de seguridad, y es velar por la parte de los procesos, las personas y la tecnología. En las anteriores hemos estado hablando de procesos y algunos componentes tecnológicos para tener visibilidad, inclusive de temas que están orientados a ciertas personas, pero puntualmente, ¿qué pasa hoy en día con las personas que tienen cero conocimiento de seguridad, ¿no? Evidentemente no todos saben de tecnología, si bien se dedican a ejecutar ciertas actividades per se en
en sus compañías para poder hacer nóminas, para poder ver temas de recursos humanos, no son expertos para poder determinar si hay un posible ataque o si hay un engaño, etcétera, ¿no? Entonces, lo que siempre se propone es pues cubrir a la parte de personas. ¿Y cómo lo puedo cubrir? Pues primero sabiendo cómo estoy hoy en día, ¿no? ¿Qué pasa hoy en día? Antes los ataques eran un poco más dirigidos para tirar pues portales o inclusive dañar la integridad o inclusive la confidencialidad de los clientes. Después del COVID se ha convertido ya más común los ataques de phishing o de engaño, ¿no? Porque, digo, ya tiene tiempo esto, pero hubo un crecimiento enorme en los últimos 3 años, porque si bien cada compañía ya tenía definida su estrategia de seguridad y sus componentes tecnológicos para protegerla, cuando se convirtió esto en un tema remoto, pues esos controles pues, se tuvieron que volver flexibles para que las personas pudieran en sus casas entrar a internet o consultar ciertas cosas desde su internet local o desde su casa. Y entonces esos controles que pudieran ayudar a detectar o a contener ciertas cosas de seguridad, pues se vuelven débiles, ¿no? Y con ello, pues puede llegar un correo, que normalmente es lo que siempre sucede, llega un correo regalando un certificado, o inclusive me he llegado a encontrar correos de suplantación de identidad en donde están pidiendo transacciones bancarias a la gente financiera. Hay muchos casos de esos que solamente es con darle un pequeño clic a una liga que viene en el correo, ¿no? Y el phishing hay de muchas maneras de verlo, pero habitualmente lo que se hace siempre es un engaño en correo. Lo que se recomienda siempre es tener una evaluación constante donde simules un ataque de suplantación de identidad y con ello, pues evidentemente puedas evaluar qué tan susceptible es tu personal a poder caer a esto y con ello también identificar pues un proceso de mejora, ¿no? ¿Qué necesitan saber para evitar hacer eso? Considerando que vas a hacer un tema de posible intrusión y que cuando llegue una amenaza real no te veas tan afectado, midiendo ese impacto y pues bueno, identificando esos huecos de seguridad o vulnerabilidad, ¿no? Al hacer este tipo de pruebas que son muy controladas, pues reduces mucho el riesgo, pues haces un tema de cumplimiento normativo porque estás velando por un control que está orientado en la 27 para que puedas pues ver por los usuarios. Pues ayudas un poco a generar esa cultura, no es evangelizar a los usuarios de seguridad. Ya hay plataformas que hacen esto y que son muy dinámicas para poder ir midiendo su nivel de progresión e inclusive puedes hacer esas pruebas muy coordinadas, ¿no? Y esto nos ayuda pues a ahorrar ciertos costos con respecto a un posible ataque, un posible robo de información, partiendo de que muchos tienen la práctica de mandar mucha información por correo que es importante e inclusive usuarios y contraseñas por el correo. Que si alguien roba una sesión de correo o suplanta esa identidad, tiene acceso a toda esa información. Ese es un ejemplo más o menos de lo que sucede con las pruebas de phishing, ¿no? A veces llegan pues correos de invitación incluso a sesiones o inclusive logueos de correos, pero también el que es más habitual es el de los certificados de Amazon, ¿no? O descuentos, ¿no? Que te regalan y te dan, pareciera ser que es Amazon, y pues algo que tenemos muy habitualmente en México es, tenemos una gran capacidad de poder hacer multitareas, ¿no? Estamos en todo, pero a veces esa multitarea hace que perdamos la atención de lo que pudiera impactarnos, ¿no? Y a veces le damos clic sin darnos cuenta, ¿no? Y eso es algo muy grave, ¿no? Hoy en día, ¿no? Porque pues con darle clic y descargar este tema de phishing nos puede generar, pues evidentemente un impacto bastante fuerte, ¿no? Me ha tocado ver clientes que solo con un pequeño prueba de phishing hemos entrado a correos electrónicos del cliente y de cómo se intercambian la información por el correo, pues entrar a sistemas que evidentemente no debería de saber un externo y usuarios y contraseñas inclusive para parar operaciones, ¿no? A ese nivel, nada más con un simple engaño de phishing, ¿no? Importante también que cuando detectas este tipo de brechas, pues hay que fortalecer, ¿no? Y como les comentaba, no es evangelizar a los usuarios, sino es educar, sensibilizarlos y generar una práctica continua de lo que realmente representa un tipo de amenaza de esta naturaleza. Los usuarios desconocen y ahora ya todos somos muy tecnológicos, tenemos el celular y un gran problema que tenemos hoy en día en el país es que a mí me tocó estar un poco en la época en la que consultar un mecanismo, una fuente de información era ir a la biblioteca, una monografía, una bibliografía, me tocó esos tiempos, ¿no? Y hoy en día el fabuloso Internet, pues bastará con que nada más consultes en Google y tengas diferentes fuentes de información y todas las historias que quieras, ¿no? Tener esa información a la mano, esas fuentes abiertas, te ayuda mucho para generar una idea de lo que ocurre
pero a veces pareciera ser que la fuente, citada la fuente no es tan fidedigna y eso convierte pues en mucha desinformación, ¿no? Y en ocasiones pues bastará con que una persona, por ejemplo, López Dóriga, ¿no? Que es, si ves sus followers en sus cuentas, son enormes, ¿no? Y si él pone una nota de que la gasolina bajó a 10 pesos, todo el mundo le va a dar clic, ¿no? Y es nada más un tweet, ¿no? Y de ahí viene un tema de phishing. Así tan simple puede ser, ¿no? Y esto ya se convirtió en un modelo de negocio. Por eso es importante fortalecer la educación de nuestros operadores o nuestros empleados, considerando, pues evidentemente, como les comento, no es evangelizarlos, sino más bien generarles esa conciencia de lo que ocurre en el entorno de seguridad y con ello ellos puedan tomar acciones o inclusive si identifican algo lo puedan reportar de manera inmediata. ¿Qué es lo que se plantea siempre? Pues generar pues ciertos módulos, talleres, evaluaciones para los recursos. Y esto nos ayuda mucho a generar una cultura de seguridad, reducir ese nivel de riesgo que pudiéramos tener y pues confiar que realmente si cae algo en el empleado, pues él pueda reaccionar de una manera correcta. Las campañas de difusión son importantes, ¿no? Esto está muy orientado a usuarios finales que no son tan tecnológicos y que se dedican a operar. Pero hay otro aspecto importante, digo, al margen de que aquí están los boletines, ejemplo de que pueden ser boletines que están muy orientados a generar nada más visibilidad de lo que es, y es un one pager que nos da visibilidad de lo que sucede y con ello generar conciencia, pero también hay plataforma para poder hacer esto y son temas súper ágiles, módulos muy cortos y lo puedes estar haciendo en línea todo el tiempo y son sesiones de 5 minutos, ¿no? O sea, con eso creo yo que puedes avanzar bastante. Pero por otro lado son los boletines de ciberseguridad tipo CER, ¿no? Buscando no solo me enfoco en endurecer la capacidad de respuesta ante posibles amenazas de esta naturaleza a mis empleados finales o mis usuarios finales, sino también a los que me administran la tecnología. Me interesa darles visibilidad de lo que está pasando en el entorno, qué pasa fuera de y qué es lo que pudiera afectar, o sea, informar y tener las últimas novedades en cuanto a amenazas cibernéticas y las mejores prácticas de ciberseguridad, con cierta información que sea de relevancia. Evidentemente, dependiendo de mi giro, pues actualización de la industria que pudiera impactar, la formación que puedas darle al personal para poder interactuar y poder inclusive proponer acciones de mejora y reducir ese nivel de riesgo. Siempre me gusta poner el ejemplo del COVID, ¿no? Cuando cayó el tema de COVID, pues bueno, lo supimos con mucho tiempo anticipado y nos fueron diciendo cómo fue avanzando hasta que llegó a México, ¿no? Y las recomendaciones que teníamos que hacer. Los boletines están orientados un poco a ese esquema en el que me dan visibilidad en función de mi industria o inclusive de mi infraestructura, qué posibles amenazas hay en función de las recomendaciones de los fabricantes o si hubo un cliente con las mismas características mías que pudo tener un impacto de esa naturaleza y pues, generar mejores prácticas o anticipar. Lo que se busca es tener la capacidad de respuesta. Para efectos de esto y todo lo que hemos mencionado, que son prácticas, estructura y visibilidad de lo que está sucediendo, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Lo que estamos proponiendo y lo que hemos estado haciendo en función de nuestro nivel de expertise que traemos ya de bastante tiempo es generar un esquema de ciberseguridad as a service, ¿no? El cual se base en lo que se llama un CAS, se base a contar con un servicio con 8 componentes que cubre todo lo descrito anteriormente para evitar lo que se dio al principio de la lámina, del webinar, y con ello poder tener 8 componentes tecnológicos que me den un análisis de brecha para saber dónde estoy parado. Identifique esos activos críticos de la cadena de valor, gestionar esas vulnerabilidades de aquellos activos cuando yo los audite, tener una visibilidad completa en tu end con una correlación y una solución que me permita hacer esto, respuesta a incidentes ante cualquier posible evento que nos pueda afectar para la continuidad del negocio, pruebas de penetración para saber si es que realmente yo ya maduré y cómo voy, y si no, poder endurecer durante un proceso definido de tiempo, estar evaluando constantemente a los usuarios con temas de phishing para saber si yo no tengo debilidades hacia mis usuarios para cubrir ese principio de personas, generar campañas de capacitación orientadas a ellos para que pueda yo endurecer ese conocimiento y generar boletines ante administradores. Lo que se busca con este servicio es tener un servicio de SOC nivel 2 que ya esté programado en una línea del tiempo, partiendo que el cliente pues ya tiene un tipo de nivel 1, donde ya tenga, recordemos en las láminas anteriores, es que yo ya tenga firewall, tenga antivirus y tenga algunos aspectos que me ayuden a al menos tener ya control operativo interno.
y con ello poder embonar este servicio programado en un esquema de 12 meses, en donde ya estos servicios ya tienen una línea de tiempo para su entrega y cada uno de ellos o corre en paralelo o se da en una ocasión durante 12 meses, ¿no? Ya hay una actividad o un roadmap completo de lo que se tiene que hacer durante 12 meses y con ello poder cumplir pues todo este ciclo completo en donde estoy parado y dónde termino estando al final de los 12 meses ya con una planeación muy adecuada. Evidentemente esto tiene muchos beneficios, dado que es una oferta a la medida para cada tamaño de organización. Este componente que incluye estos servicios es un esquema que se cobra mensualizado y que evidentemente nos ayuda en función del tamaño, ya seas pequeñito o grande, podemos ejecutar esta estrategia completa, ¿no? Reducir los tiempos de inversión para la implementación de una estrategia de ciberseguridad seria. Y es que si bien en el tiempo todo el mundo quisiera tener una gran estructura de personas que pudieran ser al menos 3 o 4 personas que administren o gestionen la seguridad, aparte los tienes que capacitar, aparte tienes que tener un CISO, aparte de ello tienes que agregarles herramientas y en el tiempo a veces el presupuesto no da. Desgraciadamente en muchas organizaciones la parte tecnológica no tiene como y digo no en todas, pero en muchas que me ha tocado ver, no tienen un voz ni voto en la parte del consejo para tomar una planeación en el año, ¿no? Sino más bien se asigna un presupuesto y ese se tiene que ajustar para un crecimiento. Si quieres hacer algo de crecimiento, pues tiene que ser con el tiempo, ¿no? Porque cada año tienes que ir planeando. En cambio, si tú llegas y propones un esquema mensualizado donde ya hay un presupuesto asignado para cubrir este alcance que me da 8 maravillosos componentes para poder estar evaluando mi seguridad constantemente, pues es un beneficio, ¿no? Llegas al financiero y le dices eso y pues yo creo que es más fácil poder hablar de números, ¿no? Esta es una solución llave en mano y bueno, también aparte de esto es que podemos entregar de manera inmediata el servicio, o sea, bueno, en un par de semanas y no tienes que estar esperando tanto el tema de implementación tecnológica y se vuelve una pesadilla a veces por los tiempos de respuesta que tienen los fabricantes. Esta es una solución llave en mano para la atención integral de riesgos de ciberseguridad y pues incluye todo, ¿no? Desde la parte de compliance, visibilidad, awareness, temas de phishing, evaluación de vulnerabilidad, etcétera. Todo este servicio está hecho bajo el modelo estratégico que les mostré en las láminas anteriores o al inicio de cuando yo comencé a explicar esto y está a cargo de profesionales expertos en la materia y es un modelo totalmente OPEX, ¿no? Por otro lado, bueno, estas son algunas de las credenciales con las cuales hemos estado trabajando durante los años y con ello los diferentes expertos en función de lo que hemos estado viendo en la industria y qué es la base que tenemos que hacer. Digo, no es que hayamos inventado el hilo negro, sino simplemente es nada más organizar las actividades que se tienen que hacer en un ciclo de vida de 12 meses y con ello estar constantemente generando actividades pues, mensuales o diarias para poder endurecer la seguridad. De mi parte sería todo. Me parece que le paso la palabra a mi compañero. Gracias, Luis. Bueno, para mí es un gusto presentarles esta emocionante y esencial incorporación de este servicio, que es la unidad de negocio CyberSight. Sabemos que en este mundo cada vez más digitalizado, donde las amenazas cibernéticas evolucionan constantemente, en ACTL hemos reconocido la creciente demanda de servicios de ciberseguridad especializados y la necesidad de enfrentar estos desafíos emergentes. CyberSight es nuestra respuesta a esta demanda. Nuestra unidad de negocio está diseñada con un propósito claro, es brindar una amplia gama de servicios que abordan las cuestiones fundamentales de la seguridad cibernética, desde el acompañamiento y la consultoría en la implementación de la norma ISO 27001 hasta la gestión de vulnerabilidades, correlación de eventos, respuesta a incidentes, pruebas de phishing, concientización de seguridad, lo que conocemos como awareness, y muchos otros servicios especializados. Estamos aquí para cubrir tus necesidades de seguridad. Nuestra misión es simple, pero es poderosa a la vez: acompañarte en el proceso para fortalecer tu seguridad cibernética, y entendemos la importancia de proteger tus activos digitales y salvaguardar la confidencialidad de tu información en un mundo donde las amenazas cibernéticas son cada vez más frecuentes y sofisticadas. En CyberSight no solo te vamos a proporcionar servicios, sino también es una alianza estratégica en la que puedes confiar. Nuestro equipo está altamente calificado
está dedicado a trabajar contigo de cerca, adoptando nuestras soluciones para satisfacer tus necesidades y desafíos específicos. Queremos ayudarte a madurar en seguridad cibernética, garantizando que estés preparado para enfrentar cualquier desafío en este entorno en constante evolución. Por lo que los invitamos a unirte con nosotros en esta emocionante travesía hacia la ciberseguridad avanzada. Y en CyberSight estamos comprometidos a ser tu socio confiable, proporcionando soluciones a medida y permitiéndote avanzar con confianza en un mundo digital. Gracias. Agradecemos a todos su participación. Iniciamos nuestro panel de preguntas y respuestas. Los invitamos a colocar sus preguntas en el chat o a levantar la mano y habilitaremos el micrófono. Francisco Rodríguez pregunta, ¿se puede aplicar CyberSight a quienes no sean clientes actuales? Sí, sí es posible. Digo, no tiene que ser un cliente actual, simplemente teniendo información, datos, es, digamos, uno de los requisitos esenciales para que aplique a este servicio. Lo bueno de CyberSight es que iniciamos con ese proceso de identificación de activos para saber qué es lo que vamos a proteger. Entonces, la respuesta es sí, sí se puede aplicar a quienes no sean clientes actuales. Luis Carlos Barbosa pregunta, ¿hay alguna limitación de marcas de productos de seguridad? Mira, normalmente las herramientas de análisis de vulnerabilidades que utilizamos dependerá mucho si solamente es el licenciamiento que se requiere para ejecutar al interior. Podemos proponer ahí algún par de herramientas que utilizamos. Sí manejamos algunas, como Tenable, manejamos ahí algunas que son para Red Qualys, algunas como Nessus que son para pequeños activos, ¿no? Y de EDR, pues dependerá mucho lo que se esté buscando, ¿no? Tenemos ahí EDR para Kaspersky, como SentinelOne también. Entonces, pues eso es un poco la parte tecnológica que se maneja para eso. Raimundo pregunta los costos. Sí, sobre los costos, necesitamos hacer un levantamiento, un dimensionamiento de qué es lo que, de lo que se compone tu infraestructura, tus datos, para en base a eso hacerte una propuesta. Jaime Ibarra dice, si me quiero certificar en el ISO 27, ¿ustedes nos asesoran para eso durante todo el proceso? Sí, de hecho sí, ya no sería un paquete como tal de servicios, pero sí podemos ofertar un servicio de acompañamiento y certificación. No somos casa certificadora, pero en conjunto lo podemos hacer. Podemos partir del análisis de brecha solamente y de ahí ya hacer todo el proceso de certificación a la 27, eso no hay problema. Creo que había una pregunta ahí adicional que decía que si hay alguna limitación en marcas de productos de seguridad. Para esquemas del servicio que traemos de la estrategia, no. De hecho, no hay ninguna limitante. Solamente hay una limitante en cuanto a cantidades, en función de las bandas, ¿no? Que eso ya es un tema más comercial, en el levantamiento se tendría que ver, pero no hay una limitante, ¿no? Evidentemente, en la parte de 100, pues tienes que agregar contenedores de información y firewalls y consolas de antivirus y no importa la marca, ¿no? E incluso para auditar los servicios tampoco, ¿no? Ángel Rivas, ¿qué herramientas desde análisis de vulnerabilidad, mediación y EDR manejas? Las marcas de análisis de vulnerabilidades, para análisis de vulnerabilidades, normalmente utilizamos Nessus, utilizamos Aconetix, utilizamos algunas cosas de Tenable, dependiendo. Digo, para efectos del servicio, no es que asignemos un licenciamiento per se de este tipo para poder ejecutar este trabajo. Si es para efectos de que compren el licenciamiento, lo podemos ofrecer y vender, pero si es para efectos del cumplimiento de los paquetes, ya dependerá mucho del mecanismo del análisis, pero normalmente lo utilizamos con Nessus y con Tenable. Para el tema del EDR, utilizamos dos, que es SentinelOne, y utilizamos Kaspersky. Adicionalmente a estos dos EDRs podemos manejar otras marcas, digo, puede ser WatchGuard, puede ser incluso Fortinet. Entonces, como se pueden dar cuenta, no es algo muy específico o que tenga que ser alguna marca en especial. Francisco Rodríguez, en caso de un levantamiento de necesidades, ¿quién apoya? Por parte de Acetel estamos a tus órdenes, Francisco, tu servidor Juan Carlos González y mi compañero Luis Carlos Barbosa, y ya internamente involucramos al personal experto pues en este nuevo
en esta nueva unidad de negocio. Jaime Ibarra, ¿cuánto tiempo aprox se llevaría una certificación? La certificación va a depender de cuántos procesos quieras certificar y que cumplan con pues ese perfil, ¿no? Porque muchas veces pues, no se puede certificar todo, pero para que te des un ejemplo, en el último ejercicio que buscamos certificar 2 a 4 procesos, nos tardamos 6 meses. También va a depender mucho de cómo se involucra el personal, porque mucha de la información, los documentos que se tienen que llenar, pues va a depender mucho del personal de la compañía para poder avanzar. Entre más ágil sea esto, es más fácil poderlo lograr. Para finalizar, agradecemos a todos su asistencia, deseamos que el tema haya sido de su interés. Dejamos a su disposición nuestro contacto, nuestro sitio web acetel.com, el email de nuestro contacto que es Juan Carlos González y Carlos Barbosa. En LinkedIn aparecemos como Acetel y igual en Facebook. Les estaremos enviando un mail de agradecimiento con la presentación de este webinar. Sin más por hoy, muchas gracias a todos los que asistieron. Los esperamos en el webinar del próximo mes. Muchas gracias.